Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Tal como les prometí, hoy día voy a revisar críticamente las 4 primeras candidaturas. Así que voy a comenzar con seguridad, luego voy a hablar sobre economía, tributos y medio ambiente y finalmente pensiones. Respecto a la cápita de seguridad, la verdad es que casi todos los 4 primeros candidatos, Proboste, Boric, Kast y Sichel, tienen la idea de crear un nuevo ministerio que se haga cargo de la misma, de la seguridad, y además todos están de acuerdo en el diagnóstico que existe acerca de la situación país. Tenemos serios problemas de narcotráfico, delincuencia, tenemos un problema en la Araucanía que es muy grave, y en el fondo las diferencias están radicadas en cómo se aborda ese problema y de cierta manera se restablece el Estado de Derecho, es decir, que las personas puedan vivir en paz, que las personas que están cometiendo delitos y traficando sean juzgados y condenados, en fin. Así que quiero comenzar con Jasna Proboste. Ella señala en su programa que un aspecto esencial de su propuesta concierne al crimen organizado, estableciendo una fuerza de tarea que combina inteligencia y coordinación de las policías. Señala al respecto como una idea que a mi juicio es bastante buena, que es legalizar el autoconsumo de la marihuana, el autocultivo, y de esa manera reducir a todos estos microtraficantes que venden esa droga para efectos del consumo o autoconsumo, y de esa manera se regula el mercado. Así se utilizan casi todos los países desarrollados y la verdad es que resulta bastante eficiente. Ella aboga por la creación del Ministerio de Seguridad Pública, donde, señala ella, se avanzará en provisión de armas de manos de civiles para defensa personal. Esta es una de las grandes diferencias que existe con, por ejemplo, el plan de Kast, que propone un camino totalmente distinto, que en el fondo es permitir la tenencia responsable de armas por parte de los civiles para efectos de poder defenderse. Además propone Proboste un sistema policial con gobernabilidad democrática, abriendo las comisarías, señala ella, mediante consejos, lo que permitirá reformular el plan cuadrante y en la determinación de pisos mínimos de contingente por comisaría. Me parece también una muy buena idea de Proboste, transparentar las comisarías, poder determinar y mejorar los planes cuadrantes. Muchas veces pasa en las ciudades, al menos en el caso de Valdivia, que uno ve sectores muy grandes de la ciudad, como por ejemplo Las Ánimas, con un contingente policial muy pequeño y con uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, sino de la región, y por lo tanto, a mi juicio, me parece una muy buena idea que plantea Proboste. Finalmente, estoy resumiendo porque es imposible abordar todo, pero de las ideas más criticables y más elogiables. Finalmente propone un plan de recuperación barrial y social en los 40 barrios más críticos, creando la figura del Alto Comisionado Ciudadano para la supervisión de la acción policial. En términos generales, me parece un programa prudente, salvo el gran pecado que tiene, al igual que Boric, que en ninguna parte de su programa se hace cargo explícitamente del problema que existe en la Araucanía o macrozona sur. Me parece un error. Me parece que un gobierno entrante en estas circunstancias debe necesariamente hacerse cargo de forma expresa en su programa de gobierno de la situación que existe y de cómo se pretende abordar. Por lo tanto, si bien hay puntos a favor, que son muy buenas iniciativas, un gran punto en contra, que es el que les acabo de comentar. Respecto a Boric, él también propone la creación de un nuevo ministerio. Él lo quiere denominar Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, del cual dependerá el Ministerio de Seguridad, en fin, el Sistema Nacional de Emergencia, Programa de Prevención del Delito, Senda, etc. Él propone eliminar la concursabilidad de los fondos destinados al financiamiento de la seguridad ciudadana local y trabajo con los municipios para la generación de estructuras de financiamiento rigurosas y basadas en necesidad. Me parece una buena idea también. La verdad es que hoy en día uno ve, hace poco salieron las noticias, de hecho, que la nueva municipalidad de Valdivia, el nuevo gobierno local, estaba buscando una empresa que se pueda hacer cargo de la seguridad ciudadana y finalmente encontró una que ofrecía mayores prestaciones, un costo menor, en fin. Y la verdad es que en materia de seguridad es una de las materias esenciales que debe abordar un Estado democrático, de derecho, moderno, y por lo tanto entregar la seguridad a un mecanismo que es el mecanismo general que se utiliza para el resto de licitaciones me parece que no es muy óptimo y por lo tanto me parece una buena idea de parte de Boric. Propone refundar las policías. Él señala: los procesos de formación para todas las policías dependerán del gobierno central y se diferenciarán según sus funciones.
Él pronostica que su refundación de la policía va a ser a un plazo de 10 años, pero el problema es que no especifica los detalles de cómo piensa él refundar esta policía. Uno puede leer páginas del programa donde habla del tema, pero no especifica cómo lo pretende hacer. Es decir, establece una directriz, una finalidad hacia donde quiere llegar, pero no especifica en concreto el camino para llegar a ese fin. Se suma la misma medida de Proboste, despenalizar el consumo, que me parece una buena medida a nivel microtráfico, una buena política pública a nivel microtráfico. Respecto al crimen organizado, Boric propone el mejoramiento de la unidad de análisis financiero, integrándola como uno de los actores claves del sistema de inteligencia del Estado para perseguir el lavado de activos y cortar el financiamiento del crimen organizado. La verdad es que la unidad de análisis financiera, que ya existe en Chile, un órgano con personalidad jurídica propia, en fin, ya se encarga de eso, ¿vale? Ya se encarga de prevenir el lavado de activos y frenar el financiamiento. No dice el crimen organizado, no es la función crimen organizado, pero sí el terrorismo, y por lo tanto no logro entender ya desde un punto de vista más jurídico a qué se refiere esta propuesta. Y respecto a drogas, señala se regulará el consumo, el autocultivo, de la mano con establecer un marco regulatorio que fortalezca los programas de rehabilitación y salud mental, me parece bien, sumado a estrategia para microtráfico a cargo de las policías y gobiernos regionales, que me parece muy bien también, porque el GORE conoce con mayor detalle cuál es la situación de la respectiva zona. Y otra estrategia para las macro redes de distribución de drogas a cargo de la Policía Nacional. Acá está el otro problema, porque en ninguna otra parte del programa señala en qué va a consistir esta Policía Nacional. Entonces queda coja esa propuesta, es una propuesta que en principio es bastante razonable, pero en la ejecución nuevamente no especifica, no detalla. Y al igual que Proboste, no hay ninguna parte de su programa que haga referencia al conflicto de la Araucanía. Me parece, insisto, un grave error. Creo que es muy necesario que en este contexto se hagan cargo expresamente de ese problema y de cómo se va a abordar y solucionar. Luego llegamos a Kast. Kast es el candidato que propone las medidas más estrictas, algunas que llaman la atención de forma negativa. Él señala construir más cárceles, con énfasis en respeto a las policías, bomberos, gendarmes, fuerzas armadas, test de droga para todos los candidatos a cargo de elección popular, ampliación de atribuciones al presidente. Eso ya suena mal a mi juicio. Creo que el presidente en Chile ya tiene demasiadas atribuciones, lo hablé en un video anterior. Tenemos un sistema presidencialista, hay que tratar de descentralizar, de repartir mejor las atribuciones para que funcione mejor una democracia. Y por lo tanto ampliar las atribuciones del presidente en casos de graves alteración del orden público o daño a la seguridad de la nación, porque él señala debería permitirse interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención por 5 días. Me parece una pésima propuesta, me parece una propuesta que ex ante podría ser vulneratoria de derechos humanos. Así que punto negativo para la propuesta de Kast en ese sentido. Él señala reconocimiento de conflicto en la Araucanía. Es de los 4 candidatos el primero que expresamente se hace cargo de este problema, por lo tanto, punto a favor. Propone una participación activa de Fuerzas Armadas para resguardar el territorio chileno en manos del narcoterrorismo. A diferencia de los clichés y memes que han salido en los medios de comunicación, él en su programa no alude a requerir Fuerzas Armadas para la lucha contra el pueblo mapuche, sino que lo señala en contra del narcoterrorismo, ¿vale? Para hacer esa precisión. Por lo tanto, punto a favor. Propone aumentar las sanciones por daños a monumentos nacionales y violencia urbana. Y lo más interesante, creo yo, de la propuesta de él, fuera de que reconoce el conflicto de la Araucanía, es que propone aplicar un sistema que tiene en Estados Unidos, que son los Task Force, que son organizaciones que están entrenadas por altos mandos del FBI y que asisten a las policías de las ciudades cuando los conflictos urbanos se escapan de las manos. Entonces llega el Task Force, ayuda a las labores de la policía ordinaria y con un despliegue mucho más técnico, específico, se logra solucionar los problemas. Así que me parece una buena idea implementar algo semejante en Chile, y él lo pule porque señala para ello se debe consolidar la información y llevar a juicio la cadena completa del crimen con participación de los gendarmes, Fuerzas Armadas, Registro Civil, ANI, Aduanas, Servicio de Impuesto Interno. Así que me parece una buena propuesta. Y finalmente propone revisar atribuciones de los juzgados de garantía, porque él señala en su proyecto
Su función se reduce a determinar la legalidad de las detenciones de los sospechosos y la determinación de la pena solo en juicio simplificado. Esa sería la función que tienen los jueces de garantía. Sumado a que en los tribunales orales de lo penal solo intervienen casos con defensa privada o cuando resulta evidente la inocencia del imputado. Eso es incorrecto, no es así. Los juzgados de garantía, los jueces tienen mucho más atribuciones que lo que se señala en esa parte de su programa. Pueden decretar medidas cautelares, prisión preventiva, entre otras, y por lo tanto es errado y conduce a imprecisiones esa propuesta, por lo tanto punto negativo respecto a CAS. Finalmente, en relación a Sichel, yo creo que presenta en esta cápite el programa más armado, más cohesionado. Él señala reestructuración de las policías más un nuevo sistema de alerta temprana, un sistema que se basaría en 4 áreas que se complementan: prevención social, capacidad disuasiva del aparato de control, efectividad conjunta de jueces y policía y reinserción. Él también propone crear un Ministerio de Seguridad y Orden Público. Así se separarán las funciones políticas de las funciones de seguridad nacional albergadas en el Ministerio del Interior, bastante razonable. Plantea aumentar la planta de carabineros y que en cada región exista una escuela de formación, también bastante bien. Crecerá la planta civil, técnicos jurídicos para realizar funciones administrativas e incorporación de tecnología. Es una gran propuesta, porque hoy en día Carabineros invierte mucho tiempo en realizar funciones administrativas, notificar a intervinientes en distintos tipos de causas, y esos carabineros en realidad están formados, digamos, para otros asuntos. Entonces es una buena propuesta delegar esas funciones civiles, entre comillas, que podrían realizar los receptores judiciales en los juicios civiles a nuevos funcionarios y de esa forma permitir destinar esos recursos de manera más eficiente y por lo tanto potenciar la labor de carabineros en las funciones a que están llamados a realizar. Y además propone externalizar la administración de los bienes que van a utilizar las fuerzas policiales y señala, por ejemplo, el parque vehicular, adquisición de equipamiento, tecnología, etc. Es una buena idea porque de esa forma se desincentiva que se chorree plata por aquí o por allá, así que me parece una buena propuesta. Propone especializar las policías, crear una institución policial vial separada de carabineros, bastante razonable, se utiliza en muchos países desarrollados, una policía vial, otra policía urbana, en fin. Una institución especializada en narcóticos propone, otra creación de organización dentro de Carabineros para tareas de control del orden público mandada por el nuevo ministerio, lo que parece también bastante razonable porque la lógica sería distinta a la lógica del Ministerio del Interior en relación con la actual administración de las fuerzas y, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. En fin. También se hace cargo del problema de la zona macrozona sur o conflicto de la Araucanía, así que en este primer acápite creo que Sichel tiene la propuesta mejor esquematizada, mejor armada en su programa de gobierno. Respecto a economía, tributos y medio ambiente, desde ya les digo, respecto a medio ambiente, a mi juicio, el programa de Proboste es el que mejor formado, mejor pensado y estructurado está, por lejos. Es un programa que se hace cargo y desarrolla la economía circular, se hace cargo de la protección del agua y la biodiversidad, se hace cargo de la institucionalidad para el cambio climático, lo desarrolla, me parece un buen programa en ese sentido, que no es superable por los demás programas. Respecto a, entonces, Proboste y economía, propone establecer un Consejo Nacional de Planificación Estratégica, señala que su primera medida será contar con una institucionalidad que elabore un plan estratégico de desarrollo para Chile en el mediano y largo plazo, y ella señala que debe utilizarse o poner mucho énfasis en la innovación, desarrollo, transferencias del Estado directas a través de Corfo para estimular las pymes, etc. Y de hecho señala consolidar y coordinar instrumentos de fomento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, Corfo, Cernatur, que también es llamativo, Cercotec, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, para evitar la atomización de iniciativas buscando sinergias que potencien determinados rubros. Crecimiento basado en innovación, como les digo, cuidado ambiental, y acá está el talón de Aquiles de su propuesta, porque todos estos fines son muy buenos, pero el camino tributario que propone es un camino de desincentivos, a mi juicio, y de poca claridad. Es el único programa que no señala con números cuál va a ser el alza o baja de la carga tributaria.
No lo señala. Simplemente señala aumentar impuestos para disminuir externalidades negativas y aumento a impuestos a las rentas de capital en general, pero no especifica cuánto, no indica el IVA, se va a subir, se va a bajar, impuesto a la renta, cuánto va a subir, cuánto va a bajar, impuesto a los combustibles, cuánto va a subir, impuesto al patrimonio, herencias, en fin, cuánto va a subir, cuánto va a bajar. No lo señala, así que es un tremendo talón de Aquiles del programa de Jasna Proboste. Respecto a Boric, él propone generar crecimiento a partir de innovación también, protección al medio ambiente, potenciando regiones. De hecho, dentro de las declaraciones de principios de su candidatura está la descentralización, feminismo y medio ambiente, y por eso se hace cargo de esta manera. Para lograr eso, él propone crear la banca del desarrollo que otorgará subsidios para crear servicios tecnológicos avanzados para poder subsidiar el desarrollo de las pymes. Avanzar en el desarrollo sin carbonización. Él plantea terminar con las energías sucias que tenemos en Chile. Hasta acá todo bien, pero luego empiezan los talones de Aquiles. Señala, bajo nuestro gobierno Chile no alterará ningún acuerdo comercial de forma unilateral, pero buscaremos actualizar aspectos relativos a los capítulos de inversiones. Lógicamente que de manera unilateral no se puede, porque los tratados, una vez que han sido ratificados por el Congreso y se encuentran vigentes en Chile, no pueden ser modificados por una ley posterior que dicte el Congreso. Eso se sabe a nivel de derecho internacional. Hay toda una discusión acerca de la pérdida de soberanía de los estados producto de esto mismo, porque el tratado tendría mayor jerarquía que la ley y una vez que ingresa no puede ser modificado por la ley que dicta el Congreso, es decir, unilateralmente. Por lo tanto, esta propuesta es una obviedad. Al igual que dije hace un momento respecto de Kast, en este caso Boric comete el mismo pecado. Y el segundo talón de Aquiles es que, si bien promueve desarrollo económico a partir de innovación, cuidado del medio ambiente, en fin, pero sobre todo innovación, en todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, la innovación se logra a través de el intercambio de las empresas privadas. Entonces, el mecanismo que él propone de carga tributaria es un mecanismo de desincentivo. Él propone eliminar el régimen de renta presunta, eliminar beneficios del DFL2, eliminar exención del 10% de 10 UTA en la enajenación de acciones, eliminación de exención del impuesto a la herencia. De hecho, quiere aumentar los impuestos en ese sentido, que son los impuestos al patrimonio, impuestos a las utilidades retenidas, aumentar impuestos a los combustibles, el IVA va a permanecer igual, no dice nada respecto al IVA. Entonces son medidas tributarias que no van en el camino de mayor innovación, porque las empresas en el fondo se asustan. Y hay tanta diversidad, tanta facilidad para mover los capitales hoy en día en el mundo, que las empresas van a buscar un país con menores cargas y por lo tanto es complicado llegar a ese fin, que es un muy buen fin, a través de ese medio. Llegamos a Kast. Él propone, garantizar libre emprendimiento. De hecho, su slogan de libertad se enfoca mucho a libertad económica, no tanto a libertad de ejercicios privados o a la libertad en el sentido moral, sino que más bien económica. Libertad de emprendimiento, incentivar la inversión mediante exenciones tributarias a las empresas que reinvierten utilidades en la propia empresa, programa de oferta de acciones de empresas del Estado a la ciudadanía, señala él, eliminar impuesto a la herencia para micro y pequeñas empresas. Eliminar el impuesto yo creo que es muy fuerte, el Estado va a dejar de recaudar ahí dinero. Lo que se usa en los países es que existe un impuesto, algunos con una mayor tasa, otros menor tasa, pero eliminarlo por completo no creo que sea una buena medida. Subsidio Corfo para contratar empresas de calificación de riesgo y facilitar el ingreso al mercado de capitales. Muy buena idea, muy buena idea. Él propone disminuir el IVA. Junto con Sichel son los dos candidatos que proponen disminuir el IVA. Sichel incluso la devolución de IVA en medicamentos y alimentos. Y Kast también propone eliminar impuestos al patrimonio, contribuciones, donaciones y herencias, reducir la tasa de impuestos a las empresas a un 17%. La verdad es que es bastante razonable en ese punto, porque la disminución del IVA, el IVA en Europa, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, los países tienen un IVA general, luego un IVA reducido y luego un IVA que se reduce aún más en determinados bienes de consumo de primera necesidad. En Chile tenemos un IVA parejo y por lo tanto sí que es necesario, a mi juicio, que en un programa de gobierno, para efectos de generar un incentivo a la economía, diferenciar los IVA, porque si tenemos como ejemplo siempre Europa, Alemania, Suecia, en fin, Holanda incluso en tema de pensiones, entonces necesitamos revisar el IVA, que es el impuesto a través del cual se recauda más. Entonces, me parece una buena idea reducir el IVA general,
O incluso dejarlo igual, pero sí reducir IVA, incluso eximir de IVA a algunos bienes de primera necesidad que vayan incluso con la política de Estado que propone el programa de gobierno. Es decir, si queremos innovación, necesitamos más educación. Para tener más educación necesitamos más acceso a libros, en formato papel, en formato tecnológico. Por lo tanto, los libros no pueden estar pagando el mismo IVA que paga un chicle. ¿Se fijan? Luego llegamos a Sichel, propone aumento al impuesto al diésel, como el resto de los candidatos también, porque la verdad es que es el camino que usan todos los países para frenar un poco el consumo de diésel, que es muy contaminante. Subir el impuesto al CO2, evaluar impuesto al exceso de consumo de agua, buena idea. Devolución del IVA de medicamentos y alimentos a familias vulnerables y de clase media, buena idea también. Desarrollo basado en innovación y medio ambiente. La propuesta Sichel es un poco tibia. En este caso en concreto, me parece que la propuesta de Kast es la que va en el mejor camino, en el camino que se utiliza en países desarrollados. Así que en este apartado creo que Kast es el que tiene la mejor propuesta. Finalmente llegamos a pensiones. Como ustedes saben, lo que se ha visto en la televisión, en fin, yo estoy hablando acá de lo que he leído en las propuestas de gobierno. Proboste planea una reforma estructural superando la lógica individualista, ¿vale? De ahorro individual. Ella señala que se va a respetar la propiedad de los ahorros acumulados de los chilenos en su cuenta de capitalización individual. Si bien propone ella un sistema público que administre los fondos, el Estado va a administrar las pensiones, ella señala que se va a respetar la propiedad de los ahorros acumulados hasta el día de hoy. Señala que debe ajustarse en la materia a las decisiones que adoptará la Convención Constitucional. Por ello, la reforma al sistema se remitirá al Congreso dentro de los 4 meses siguientes de realizado el plebiscito de salida. Va en la línea con el pensamiento que propone Proboste, así que es coherente en ese sentido. Propone reformar el sistema de pensiones y que se considere como piso una pensión básica universal. El programa de Proboste sostiene que resultó insuficiente, si bien hubo una reforma a las pensiones en Chile desde el punto de vista de crear un pilar solidario, fue insuficiente y por lo tanto ya propone sus reformas. Propone eliminar las discriminaciones y desigualdades de género, es buena propuesta en ese sentido. Propone esquema integrado y solidario conformado por un esquema no contributivo, es decir, financiado por el Estado, que contempla el otorgamiento de una pensión básica universal de 225.000 pesos para el 90% de la población sobre 65 años. Crear un subsidio para aumentar el ahorro al nacer. Perdón, me pasé de hoja. Un esquema contributivo y mixto que se financiará por las contribuciones de trabajadores y empleadores, cobrándoles a estos entre un 6 y 8% adicional. Es decir, un sistema compuesto de 2 pilares, pero con claro énfasis en lo público. Luego tenemos a Boric, también una propuesta de no más AFP, que sea el Estado quien administre los fondos, propone una pensión básica universal, independiente de las contribuciones previsionales que puedan hacer durante la vida laboral las personas. Propone modificar las pensiones de las Fuerzas Armadas. Él señala su régimen será parte del nuevo sistema previsional que abarca a todas las personas, eliminando esta diferencia arbitraria entre sistemas. Me parece razonable también. Luego habla de una pensión contributiva. En régimen, la pensión se calculará en función de lo contribuido por cada persona en su vida activa, señala él, con un reconocimiento a las labores de cuidado, con solidaridad intra e intergeneracional, y se subsidiarán los periodos de desempleo con cargo a los excedentes del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Es una buena propuesta, hay que decirlo. Buena propuesta. Y 5, la contribución social del empleador, así como las y los nuevos contribuyentes ingresan íntegramente a un nuevo Fondo Solidario de Pensiones que será administrado por el nuevo gobierno, el nuevo órgano público autónomo. Hasta acá hay propuestas que son buenas en el sentido de ciertas reformas que hay que hacer, pero a mi juicio creo que el camino no es que sea el Estado únicamente quien administre los fondos de pensiones. Si nosotros vemos, por ejemplo, el sistema de Holanda, que es el sistema de los Países Bajos, el más celebrado, si uno quisiera, de la orbe europea, ellos efectivamente tienen un sistema en que el Estado se hace cargo de los fondos, pero no de forma única. Tienen un sistema que se basa en 3 pilares. Un pilar, pensión pública básica, otro pilar que es las pensiones del empleo, aportes del empleador, y finalmente pensiones individuales privadas. Es decir, uno de los mejores sistemas del mundo. Alemania tiene el mismo sistema, un sistema semejante, Suecia también. Participa tanto el Estado como los privados. Y eso es una lógica económica que es atomizar el mercado.
Si uno deposita todos los huevos de la gallina en una misma canasta, el riesgo es mucho mayor, es mucho mayor. Entonces es mucho más riesgoso que sea el Estado el único ente que administre los fondos. Si uno lo atomiza y permite que hayan competidores, se genera una mayor distribución de recursos, todos van a tratar de optimizar el manejo de esas platas y el resultado va a ser mejor para el destinatario final, que van a ser los pensionados. Entonces yo creo que el mejor camino para eso es hacer una reforma grande, que no tan solo sea un sistema privado como el que tenemos hoy, como el que propone Kast y Sichel, Kast, Sichel propone en la línea europea, sino que tener el Estado, pero además privados. Entonces, bueno, en ese sentido, Kast propone promover el sistema de ahorro individual, solamente hay que mejorarlo, señala él, subir el pilar solidario o reemplazarlo por una pensión básica universal financiada con recursos generales y no con impuesto al trabajo. Complementar las pensiones apalancándolas con las viviendas e inmuebles, es decir, propone para quienes sean dueños de una propiedad poder optar voluntariamente a mejorar su pensión a partir del año 10 después de jubilar, subir las cotizaciones en un 4% del 10 al 14%, crear un subsidio para aumentar el ahorro al nacer de los más pobres en 1 millón de pesos que no se pueda retirar, lo que según sus cálculos permitiría una pensión de 300.000 pesos. Finalmente Sichel, él propone ampliar la cobertura al pilar solidario del 60 al 80%, aumentar la cotización con cargo al empleador en un 6%, semejante a lo que propone Boric y Proboste, crear una administración estatal que compita en igualdad de condiciones para ofrecer el servicio de gestión de cuentas de inversiones o ambos simultáneamente, parecido a la lógica europea. En Europa se le da más énfasis a la labor del Estado, se permite la participación privada. Acá yo interpreto que lo que propone Sichel es todos a la cancha. 4. Permitir disponer de cierto modo de ahorro previsional para completar el pie necesario para adquirir una vivienda, con el deber de devolver después los fondos. Es una innovación que igual me parece interesante, porque siempre se dificulta contar con el monto del pie para poder adquirir la vivienda. Y en definitiva, permitir que cada cotizante pueda elegir si su plan de ahorro para la vejez lo administra el Estado o una institución privada con o sin fines de lucro. Entonces, se apagó la luz. Reflexiones finales. Yo creo que en materia medioambiental el mejor proyecto lo tiene Proboste, por lejos. Es el programa que mejor desarrolla un modelo sostenible y sustentable, que mejor protege el medio ambiente, las aguas, la biodiversidad. Así que en ese sentido claramente tiene el mejor proyecto, a mi juicio, ella. Respecto a un modelo de desarrollo que permita condiciones de competitividad y que sea atractivo para las empresas, yo creo que está entre Kast y Sichel, porque apuntan en la dirección que tienen todos los países, al menos desarrollados europeos, donde se diferencia el IVA, donde hay discusiones acerca de reducir el impuesto a la herencia, no sobrecargar los impuestos al patrimonio, porque las personas ya pagaron tributo en las rentas que ganaron para poder comprar esos bienes. Por lo tanto, creo que está por ahí. En materia de seguridad, yo creo que es muy buena iniciativa la que propone Jasna, Boric y Sichel, en el sentido de crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública para tratar de diversificar, especializar las policías. La propuesta, por ejemplo, de Kast de traer esta idea gringa, me parece también que es una buena idea. En materia de pensiones, creo que lo que propone Proboste y lo que propone Boric se aleja a lo que se utiliza en los países desarrollados, que es una convivencia con énfasis en lo público, sí, pero donde intervienen los particulares, los privados. Atomizar, generar competencia, está demostrado, es más sano y permite asignar mejor los recursos, es más eficiente. Por lo tanto, creo que modificar el sistema de AFP es necesario, hay que hacerlo, pero no entregarlo absolutamente al Estado, sino que permitir una convivencia entre lo público y lo privado. Y finalmente, bueno, la idea era tratar de revisar esto lo más objetivo posible. Traté de destacar los puntos fuertes y débiles de las 4 primeras candidaturas. La idea es aportar a que nos interioricemos un poquito más en quiénes son los candidatos y que cada uno vote según sus convicciones, pero que vote informado. Ese es mi llamado.
Eso es. Muchas gracias y espero que les haya gustado el video.